Bien, estamos aquí en la segunda sesión del curso. Vamos a ver el día de hoy acto administrativo. Sí, de manera general tenemos 2 horas para ver este tema. Primero, en la anterior sesión hemos visto principios, ¿no? Es decir, cómo se conduce las autoridades de la administración pública y cómo deben de conducirse también los administrados, pero en el marco de un procedimiento administrativo. También hemos señalado que el procedimiento es una secuencia de acciones, de actuaciones de la administración pública y de los administrados conducentes a la emisión de un acto administrativo. Un acto administrativo. Entonces, en el marco de ello, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente ese producto, ¿no? El procedimiento administrativo es un medio. La finalidad, lo que se quiere conseguir, es el acto administrativo. Pero no solamente de actos administrativos se comprenden todas las actuaciones de la administración pública. La administración pública tiene diferentes tipos de manifestaciones, como vemos en la pantalla, divididos entre colores, ¿no? Hecho administrativo, disposición administrativa, contrato administrativo o acto de administración también. Entonces, lo primero que debemos de hacer siempre es diferenciar el acto administrativo de otras actuaciones de la administración pública. Porque no vaya a ser que viendo recursos administrativos se pueda pensar de que proceden recursos administrativos contra actos de administración interna o contra contratos administrativos o contra disposiciones administrativas. O que los principios propios al procedimiento administrativo que van a dar la emisión o la generación de un acto administrativo van a ser los mismos para los actos de administración interna, por ejemplo, ¿no? Es necesario distinguirlos. Para ello vamos a hacer uso de 4 características importantes que definen al acto administrativo y lo distinguen de otras actuaciones materiales. Si vemos los cuadrantes verdes, podremos afirmar que el acto administrativo es la exteriorización intelectual de la autoridad administrativa que está destinado a surtir efectos jurídicos concretos bajo una dirección unilateral y en el marco de una relación intersubjetiva. Si interiorizamos estos 4 elementos, no los memorizamos, sino los interiorizamos, vamos a poder distinguir después eh, entre las distintas actuaciones de la administración pública y podamos saber cuándo estamos frente a un acto administrativo. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco, la primera característica. ¿Por qué decimos que el acto administrativo representa una exteriorización intelectual? ¿No? ¿Por qué? Porque a través del acto administrativo se tiene que plasmar las declaraciones o las decisiones de la autoridad administrativa. Pero estas decisiones, estas declaraciones de la autoridad administrativa no modifican por sí mismo la realidad, no modifican por sí mismo el mundo que nos rodea. Si es que una municipalidad otorga una licencia a un administrado, no significa que por sí mismo se está modificando la realidad, es un artificio, no es una creación. De la misma manera, si es que una entidad pública reconoce que se le deba de pagar a un administrado una cantidad determinada de soles, no significa que ya se le ha pagado, simplemente es la declaración. Evidentemente es muy importante, ¿no? Porque eso va a sostener luego la exigencia de que se ejecute el pago. Pero con la sola emisión de esa declaración, de esa decisión, no se modifica la realidad. Si es que existe una orden de clausura, no significa que el negocio ya ha sido clausurado. Simplemente es la exteriorización intelectual. El cumplimiento de esa orden es otra cosa. El acto administrativo se encierra en la exteriorización intelectual. ¿Por qué decimos intelectual? Porque
proviene de un razonamiento, de una hilación entre los hechos que se han suscitado y de las normas jurídicas aplicables. Por eso es intelectual, ¿no? Es un razonamiento intelectual propio de las autoridades administrativas y lo exterioriza. Porque puede ser que una autoridad administrativa tenga una preconcepción respecto de un caso concreto, o una autoridad sancionadora, por ejemplo, al evaluar el expediente, ya tenga consigo dentro de su pensamiento que corresponde imponer una sanción administrativa a un administrado por haber incurrido en una infracción, pero no lo convierte, o no estamos hablando de un acto administrativo, sino hasta que lo exterioriza, hasta que plasma su pensamiento de autoridad a través del acto administrativo, a través de un documento que contiene esa exteriorización intelectual. Entonces, cuando hablamos de hechos administrativos y de actos administrativos, en ambos casos estamos hablando de exteriorizaciones, pero cuando la exteriorización es material, ese es un hecho administrativo. Y cuando es solamente intelectual, entonces es un acto administrativo. Si vemos en las calles que unos fiscalizadores de una municipalidad están decomisando algunos bienes, en mérito a que estamos frente a un comercio quizás informal, no autorizado, o que incurren en otros tipos de infracciones administrativas vinculadas al orden público, ese es un hecho administrativo. Cuando vemos que el mismo personal de una municipalidad está clausurando un establecimiento comercial porque no cumple con las medidas de seguridad o porque se han incumplido alguna medida interna, ese es un hecho administrativo, lo estamos viendo, lo estamos apreciando con nuestros sentidos. ¿Es importante? Sí. ¿Es una manifestación de la administración pública? Sí, claro. Cuando se realiza el pago respecto de una deuda hacia un administrado o hacia un ciudadano y lo hace la administración pública, ese es un hecho administrativo. Toda acción, toda acción que realice la administración pública se constituye como un hecho administrativo, ¿no? Podríamos preguntarle, ¿las omisiones también se constituyen como hechos administrativos? Y bajo un punto de vista teórico, sí, también, siempre y cuando estos hechos administrativos, denominados como omisiones administrativas, se ameriten una calificación, ¿no? Por ejemplo, que producto de la omisión se genere la caducidad o la prescripción de una potestad o de una facultad administrativa, o que se apliquen silencios administrativos, por ejemplo, ¿no? Son los hechos administrativos que luego van a dar lugar a efectos jurídicos. Pero son hechos, ¿por qué? Porque son perceptibles ante los sentidos y ocurren en la realidad. Estamos viendo entonces las diferencias, ¿no? No es una exteriorización material el acto administrativo. El acto administrativo es la exteriorización intelectual, ¿sí? Podría ser que la exteriorización intelectual disponga la realización de exteriorizaciones materiales. Claro que sí. Un acto administrativo que disponga una clausura de un establecimiento. La exteriorización intelectual, la orden, la disposición, es el objeto del acto administrativo. La ejecución de esa disposición, pues, se hará a través de un hecho administrativo. Siguiente, la siguiente característica del acto administrativo es que está destinado a surtir efectos jurídicos concretos. ¿Por qué efectos concretos? Porque eh, se analiza o se determina en una particularidad de la realidad, una particularidad de la realidad, no respecto de una abstracción, no respecto de un grupo indeterminado
de administrados que los una alguna característica, no, sino de administrados con nombre y apellido, de una situación jurídica concreta. Si se dispone la sanción a una empresa, entonces se determinará qué empresa es la sancionada, qué administrado es el sancionado. Si se brinda una licencia, algún derecho, algún permiso, de la misma manera, se tiene que señalar de quién estamos hablando específicamente. Efectos concretos. Esto lo diferencia de las disposiciones administrativas porque en las disposiciones administrativas la administración pública tiende a declarar efectos generales. Las disposiciones administrativas son prácticamente normas jurídicas, contienen normas jurídicas. Y la administración pública lo puede hacer porque hemos visto en la anterior sesión que la función es supletoria tanto a la potestad legislativa como a la potestad jurisdiccional. Y la función administrativa abarca todo aquello que sea relevante para el interés general y que no se dé abasto la potestad legislativa ni la potestad jurisdiccional. Entonces, partiendo de esas premisas, se genera como consecuencia lógica que cuando sea necesario, en virtud del interés general, regular con mayor especificidad lo ya legislado, entonces de ello se encargará la función administrativa. ¿Por qué? Porque la potestad, a través de la función legislativa, se regulan situaciones de hecho con carácter abstracto mediante leyes, mediante normas constitucionales también, ¿no? Normas legales, normas constitucionales. Pero a veces la necesidad impera a que se regule con mayor especificidad. Y la función legislativa en ese caso ya cumplió su parte. ¿Quién lo va a hacer? Siguiendo las premisas lógicas, la función administrativa. Todo aquello que sea de interés general y que no baste con la función legislativa ni jurisdiccional, compete a la función administrativa como regla. Por ello es que se le encomienda funciones propiamente normativas a la administración pública, pero siempre respetando los márgenes de la ley, ¿no? Es por ello que las normas que emite la administración pública son infralegales. Bajo el esquema de la validez normativa y estructura jerárquica del ordenamiento jurídico peruano, las normas reglamentarias, las normas administrativas, también denominadas como disposiciones administrativas, se encuentran por debajo en jerarquía de las normas legales, ¿no? Y por ende no podrían vulnerarlas. Recordemos nuevamente, la función administrativa es supletoria a la función legislativa y jurisdiccional, por lo tanto, la administración pública siempre debe de actuar dentro de los márgenes de la ley y además toda actuación de la administración pública está supeditada al control jurisdiccional. Esas son las dos consecuencias lógicas que se generan a partir de la supletoriedad de la función administrativa. Entonces, en mérito a ello, se advierte que la administración pública también emite normas denominadas como reglamentos en su generalidad, o también se pueden denominar como disposiciones administrativas o normas reglamentarias. Y como son normas jurídicas, entonces su construcción es en abstracto. ¿Abstracto por qué? ¿No? La abstracción se determina porque regula situaciones hipotéticas que tendrían o puedan suceder a futuro, en un futuro determinado, ¿no? Y por ello, entonces, los supuestos de hecho, como son hipotéticos, son genéricos. Son genéricos, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, que cuando se advierta eh, que un vehículo vaya a transitar sin el permiso, sin la autorización habilitante,
Entonces, el fiscalizador del tránsito o del transporte, cualquiera fuera la materia, em, tiene que cumplir ciertos pasos, ¿no? Y establece cuál va a ser el protocolo de actuación, de intervención. Eso no lo dice la ley solamente otorga competencias. Pero dentro de esas competencias, pues es meritorio regular las actuaciones de los servidores públicos. ¿Quién lo va a hacer? La propia administración pública. Lo regula a través de normas, que son vinculantes también para los administrados, pero son efectos generales, ¿no? No está regulando una situación en específico, sino una situación hipotética. Entonces, cuando nos enfrentemos a una actuación de la administración pública con efectos generales, no estamos hablando de un acto administrativo, sino de una disposición administrativa. Por ejemplo, una ordenanza municipal, ¿no? Que regule o que establezca la intangibilidad del centro histórico de Lima, ¿no? Que hace poco tiempo la Municipalidad de Lima ha emitido una ordenanza de tal naturaleza, ¿no? Y que prohíbe, por ejemplo, el comercio masivo en mesa redonda, que prohíbe tener almacenes en mesa redonda. No regula casos particulares, no dice se va a clausurar al negocio que está ubicado en tal dirección. No es efectos concretos, son efectos hipotéticos, son efectos generales. Entonces es una disposición administrativa. Me parece aquí, que si bien se podrían denominar como reglamentos administrativos, reglamentos, normas administrativas, pero se ha escogido esta denominación como disposiciones administrativas, igual todos lo mismo, en base a la ley antibarreras que maneja Indecopi, ¿no? Porque cuando hablamos del análisis o la evaluación de barreras burocráticas ante la Comisión de Eliminación de Barreras del INDECOPI, se utiliza esta denominación. Por lo tanto, me parece que es muy práctica denominarlo como disposiciones administrativas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las disposiciones administrativas no pueden ser impugnables a través de recursos, ¿no? Porque cuando estamos frente a un recurso administrativo que nos afecta, podemos impugnarlo a través de recurso de apelación, recurso de reconsideración, si es que tenemos habilitado también el recurso de revisión, ¿no? En esos casos. Pero cuando estamos frente a disposiciones administrativas, no podemos contradecirlos mediante recursos administrativos porque no se tratan de actos administrativos. Pero eso no significa que los administrados se encuentren desprovistos de herramientas para contradecir los efectos de esas disposiciones, porque bajo una singularidad del derecho peruano, se permite que en vía administrativa, en aquellos casos que las disposiciones administrativas generen un impedimento al acceso al mercado, o un impedimento a la permanencia en el mercado innecesario, ilegal o carente de razonabilidad, se puedan presentar denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi y que se elimine. Entonces, cuando se enfrentan a este tipo de problemas, siempre uno debe de identificar cuál es la actuación de la administración pública que se está evaluando. Estamos frente a un hecho administrativo, estamos frente a un acto administrativo, estamos frente a una disposición administrativa y a partir de allí, a partir de la identificación, podremos evaluar cuáles son las herramientas que el derecho procesal administrativo nos otorga. Porque no se trata de apelar por apelar, ¿no? No se trata de presentar una solicitud, una denuncia, como seas. Primero es necesario identificar qué es lo que tenemos al frente. Si es que tenemos un hecho administrativo que no se sustente en un acto administrativo previo y afecte derechos de un administrado, entonces podríamos plantear una demanda de acción contenciosa administrativa, ¿no? No agotamos vía allí. Si es que estamos frente a un acto administrativo, entonces necesariamente tendríamos que recurrir ante la propia administración pública a través de, valga la redundancia, recursos.
recursos administrativos. Y si estamos frente a disposiciones administrativas, al menos habría que evaluar la posibilidad de sustentar si es que esta disposición administrativa afecta el acceso al mercado o la permanencia en el mercado, ¿no? De esa forma, pues, se tendría que evaluar si es que podría constituir como una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Si no, pues lo que se tendría que plantear es una acción popular, ¿no? Ante un juzgado constitucional. Eh, Es necesario entonces identificar la actuación de la administración pública para poder actuar. Tenemos otras características del acto administrativo, ¿no? Vamos abajo a la derecha. El acto administrativo tiene una dirección unilateral. ¿Por qué una dirección unilateral? Que es la declaración de la autoridad administrativa. Cuando vimos principios, nos basamos en que uno de los principios de la función administrativa ligado al interés general es el principio de autotutela. ¿No? Habíamos sentado que la administración pública tendría que tener autotutela para el ejercicio de sus actividades porque no sería eficiente ni sustentable que dependa, por ejemplo, del Poder Judicial para realizar sus actividades. Tiene que tener esa potestad exorbitante de la autotutela. Y por lo tanto, entonces, las autoridades administrativas pueden emitir este tipo de declaraciones, exteriorizaciones intelectuales que estén destinadas a surtir efectos jurídicos concretos por su propia voluntad, digámoslo así, por su propia decisión, por su propia exteriorización. Aquí entonces no se pide permiso al administrado. No lo confundamos con la notificación, ¿no? La notificación sí se tiene que practicar, pero la sola emisión del acto administrativo no se le tiene que pedir ningún tipo de acuerdo de voluntades con el administrado, ¿no? ¿Quién firma el acto administrativo? Simplemente la autoridad administrativa competente, nada más. No amerita la firma de, en este caso, el administrado para su validez. Es por eso que se considera como una característica del acto administrativo la dirección unilateral, ¿no? Con un sentido nada más, de la administración pública hacia el administrado. Y de allí se diferencia con el contrato administrativo, porque en el contrato administrativo media una dirección bilateral. Cuando se suscriba un contrato, necesariamente tienen que coexistir las firmas, tanto del administrado, del ciudadano, del contratista, con la autoridad administrativa competente. Si no, no tiene validez, a diferencia de los actos administrativos. Esto es importante, es muy importante por una formalidad. Porque si es que no estamos de acuerdo con un contrato administrativo, no impugnamos el contrato, sino el acto administrativo que le da pie. Porque para suscribir un contrato administrativo, previamente tiene que haber un acto administrativo que, en el marco de un debido procedimiento, otorgue esas garantías para luego poder suscribirse el contrato administrativo. Imaginémonos en un proceso de selección para un CAS, ¿no? para un, eh, para un contrato administrativo de servicios. Si es que alguien no está de acuerdo con quien haya ganado el proceso de selección, no vaya a cometer el error de impugnar el contrato administrativo, porque los recursos administrativos se plantean, repito, sobre actos administrativos, no sobre contratos, no sobre disposiciones, no sobre hechos, sobre actos administrativos, sobre lo que en la pantalla se ve como verde, ¿no? Entonces, no contratos administrativos. A partir de allí, entonces, la labor tiene que ser de identificación en todo el proceso que se ha llevado, dónde está el acto administrativo que es materia de impugnación.
¿no? Si yo quiero impugnar, por ejemplo, esa decisión, yo sé que no han seguido el procedimiento correcto, yo sé que han perseguido quizás una finalidad particular, no han perseguido el interés general, no debió ganar esa persona y entendámoslo bajo el supuesto hipotético que indebidamente le han otorgado puntajes, ¿no? En ese caso, entonces, ¿cómo instrumentalizo yo mi querer, ¿no? Lo que yo quiero es que se anule, pero no puedo presentar un recurso administrativo contra el contrato porque solamente se presentan recursos contra actos administrativos. ¿Cuál es el acto administrativo? Pues aquel que advirtamos una dirección unilateral. Y antes del contrato administrativo de servicios, antes de la suscripción, se emite una declaración intelectual de la administración pública sobre efectos concretos bajo una dirección unilateral, que es la declaración de ganador, ¿no? Que en aquellos casos donde hayan postulado a procedimientos de selección de CAS, seguramente han visto que al finalizar el procedimiento de selección, el comité de selección, que es la autoridad administrativa competente, emite un documento que se denomina como declaración de ganador o ganadores, dependiendo de cómo se haya llevado a cabo el procedimiento de selección. Y allí se indica unilateralmente, es decir, solamente la autoridad administrativa lo dice, quién ha ganado, ¿no? Y para ello no se pide la conformidad de la otra persona, ¿no? Simplemente es la de exteriorización intelectual con efectos concretos bajo una dirección unilateral. Y en ese acto administrativo y a partir de ese acto administrativo también se le invita al ganador a, bueno, a veces en 5 días hábiles, en 3 días hábiles, a que suscriba el contrato, ¿no? Y con lo cual ya se genera el vínculo funcional, laboral que vaya a tener con la entidad. Pero entonces, antes de la suscripción del contrato existe un acto administrativo y ese acto administrativo es susceptible de impugnación. Y en ese caso, entonces, lo que impugno es el acto administrativo, la declaración de ganador. Lo mismo pasa en las actividades de fomento de la administración pública. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura lanza convocatorias para proyectos de gestión cultural, para que los subsidie prácticamente, ¿no? Les dé un monto dinerario para que esos proyectos se ejecuten bajo el interés público, bajo el interés general. Y diferentes gestores culturales participan para que puedan ejecutar sus proyectos con apoyo, en este caso del Ministerio de Cultura, a través de la actividad de fomento de la administración pública, ¿no? Recordemos que si es que la finalidad de la administración pública es garantizar el interés general, ese interés general se materializa a través de diferentes medios, ¿no? Lo que denominamos como actividades administrativas. Uno puede ser la actividad de policía a través de la limitación de las libertades de los particulares que incumben también la actividad de fiscalización, la actividad normativa, la actividad sancionadora propia de la administración pública, pero también la actividad de fomento, ¿no? Porque no solamente sancionando se garantiza el interés general, sino también fomentando buenas prácticas, ¿no? Y en este caso se ha considerado que la gestión cultural, el realizar proyectos que tengan que ver con la cultura, eh, es encaminada al interés general. Entonces, a la administración pública le importa eso, ¿no? Y si le importa eso, entonces debe de fomentar esas buenas prácticas que benefician a todos en general, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues brinda este tipo de subvenciones económicas, ¿no? Les otorga dinero. Y en ese caso, de la misma forma, antes de la suscripción del convenio que se tenga con un gestor cultural y el Ministerio de Cultura, va a haber un acto administrativo en el cual unilateralmente el Ministerio de Cultura vaya a decidir a quién le va a otorgar ese estipendio económico. Y ese es el acto administrativo susceptible de impugnación administrativa. Ese sería. Entonces, nuevamente,
Nuevamente, es importante identificar y reconocer cuando estamos frente a actos administrativos. Como cuarta característica y última, tenemos la de la izquierda baja, ¿no? Relación intersubjetiva, que me parece que en la práctica es el que genera mayores problemas, mayores tipos de confusión. Es que si es que salimos de esta clase ya diferenciando bien los actos administrativos de los actos de administración, pues me voy a, voy a sentirme ya contento, ¿sí? Porque esto en la práctica administrativa todavía genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque los actos de administración no son impugnables. Entonces, esta distinción es muy importante, es práctica. Porque de repente, si somos servidores públicos o funcionarios públicos y nos impugnan un acto que nosotros consideramos indebidamente como un acto de administración, es posible que lo declaremos improcedente de forma indebida, ¿no? Indicando que es un acto de administración y por tanto es inimpugnable, ¿no? O también si es que somos abogados o administrados y estamos pretendiendo la modificación de un acto de administración interna y presentamos un recurso administrativo, vamos a quedar mal parados también, porque la autoridad administrativa nos puede decir, pero este es un acto de administración interna, ¿sí? Es necesario entonces, independientemente del rol que podamos tener en este mundo, la diferencia entre acto administrativo y acto de administración. ¿Sí? Aquí la característica que nos marca esa distinción es el tipo de relación, ¿no? Dice ahí, acto administrativo, relación intersubjetiva. Acto de administración, relación interorgánica. ¿Ya? ¿Qué es eso de relación interorgánica, relación intersubjetiva? Re- eh, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que la administración pública, la autoridad administrativa, ¿no? Que es la personificada por la administración pública, actúa en el marco de un procedimiento administrativo, velando el interés general, ¿sí? Considerando también los intereses particulares del administrado. Entonces hay dos sujetos ahí. En el marco de un procedimiento administrativo, mínimamente hay dos sujetos, ¿no? Puede verse luego los procedimientos administrativos trilaterales, ¿no? Pero no es el caso. Al menos sabemos que en un procedimiento administrativo existen dos sujetos. Por ello, la relación o las comunicaciones que se realicen entre estos dos sujetos, ¿sí? Van a ser relaciones intersubjetivas. Relaciones intersubjetivas. Las comunicaciones que se realicen entre estos dos sujetos, es decir, la autoridad administrativa que personifica la administración pública y el administrado, se considera como una relación intersubjetiva entre sujetos. En cambio, cuando estemos frente a una comunicación que se realiza de una unidad organizacional hacia otra unidad organizacional de la misma entidad, entonces estamos frente a una relación interorgánica. Relación interorgánica entre órganos, ¿no? Porque el organismo, que es la entidad de la administración pública, tiene diferentes órganos, ¿no? Incluso puede tener diferentes sistemas administrativos, así como nuestro cuerpo tiene sistemas digestivos, sistema respiratorio. Cada uno de esos sistemas se comunica o funciona orgánicamente a través de unidades organizacionales, órganos. Y esos órganos se tienen que comunicar entre sí para realizar sus funciones, porque coexisten. Ese tipo de comunicaciones entre órganos de una entidad de la administración pública se realiza a través de actos de administración. Entonces, cuando estamos frente a actos de administración, es como si la entidad de la administración pública se comunicase consigo misma, se está comunicando consigo misma. No, no le está hablando a una persona, sino le está hablando a la misma entidad. Se está organizando ella misma. Aquí se complica un poco y
La confusión se genera porque la entidad de la administración pública en sí es un artificio, no es una creación de la sociedad. La entidad de la administración pública necesita de humanos que tengan la calidad de autoridades, servidores públicos para que funcione. Pero ojo aquí porque es necesario saber la condición de la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo ser Rubén Darío Márquez García y en este momento estoy en una condición de ponente en una actividad académica, ¿no? Estoy hablando sobre actos administrativos, actos de administración y todo, ya tengo esa condición. Cierro la pantalla, cerramos la clase. Ahorita ustedes están en condición de oyentes, de alumnos, como se quieran considerar. Y luego de allí vamos a tener otro tipo de condiciones, ¿no? Podemos tener la condición de padres, podemos tener la condición de vecinos, podemos tener la condición de hijos, de amigos, lo que fuera. Vamos a estar en otra esfera, en otra esfera. Aquí entonces es importante para determinar el tipo de relación en la que estamos, si es en relación intersubjetiva o relación interorgánica, el tipo de condición. Si Rubén Márquez está en la condición de, por ejemplo, gerente de administración de una entidad, entonces lo que realmente está haciendo es personificando a la entidad. Y el tipo de relaciones que realice en el marco de esa condición serán de actos de administración si es que se comunica con otro órgano. Porque ahí yo no estoy actuando como Rubén Márquez, no estoy actuando como gerente de administración. Si me comunico con el gerente de asesoría jurídica, ambas, esa comunicación será de una relación interorgánica, porque yo no estoy actuando a nombre propio. Esa persona tampoco está actuando a nombre propio, está actuando en condición de gerente de asesoría jurídica. ¿Sí? Luego de allí quizás podremos salir a conversar, no sé, ya salimos de nuestra condición de funcionarios públicos, de representantes de la administración pública. Pero cuando emitimos documentos en el marco de esa condición, entonces realmente estamos manifestando la voluntad de la entidad. Es la entidad pública, la entidad de la administración pública, quien se está comunicando consigo misma, pero lo hace a través de nuestras autoridades, claro está, pero es la misma autoridad. Entonces, entonces, puede ser muy fácil distinguir que cuando la autoridad administrativa se comunique con un vecino, por ejemplo, ¿no? Una municipalidad, un gerente de fiscalización y control, se comunique con un vecino, ese tipo de comunicación será una relación intersubjetiva, porque prácticamente es que la entidad de la administración pública se está comunicando con ese ciudadano, con ese administrado. ¿Sí? Ahí media una relación intersubjetiva. Fácil. Si es que estamos hablando de un gerente que dispone horarios de intervención para una localización de algunos servidores, entonces está hablándole a la condición de servidores en el marco de acciones propias. Hay una relación interorgánica, porque lo que está haciéndose es que la entidad se está comunicando con ella misma, porque todos estamos bajo esa condición, ¿sí? Pero, sí, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene un poco lo que se complica. Si es que se le está instaurando un procedimiento disciplinario, por ejemplo, a Juan Pérez, que Juan Pérez labora como gerente de asesoría jurídica, entonces, nótese, no se le está iniciando un procedimiento disciplinario al gerente de asesoría jurídica, se le está iniciando un procedimiento disciplinario a Juan Pérez. Entonces aquí no hay una relación interorgánica. La entidad de la administración pública no se está comunicando con ella misma, le está comunicando su decisión, su declaración a Juan Pérez.
Entonces aquí media una relación intersubjetiva. Media una relación intersubjetiva. Si, por ejemplo, la entidad de la administración pública dispone una acción de desplazamiento como una rotación, ¿sí? Va, como una rotación hacia una persona, en específico al mismo Juan Pérez, digamos, lo rota, aquí no hay una relación intersubjetiva, porque no está rotando al gerente, está rotando a Juan Pérez, está rotando a Juan Pérez. Entonces, ese Juan Pérez tiene intereses propios, intereses particulares también. ¿Por qué es importante esto? Por la impugnabilidad de las decisiones. Si es que estamos frente a una relación intersubjetiva, entonces de plano ya no es un acto de administración interna. Por lo tanto, y eso ocurre mucho, las acciones de desplazamiento, por ejemplo, de servidores, las acciones de rotación, no son actos de administración interna. Hay muchas entidades que lo consideran así, ¿no? Y cuando se impugna, se tiene que estar explicando todo el rollo de que es un acto administrativo, que no es un acto de administración interna, porque se tiene el paradigma de que es un acto de administración porque se organiza simplemente la entidad, ¿no? Pero la causal diferencial está en el tipo de relación, ¿no? ¿A quién le estás hablando? ¿Le estás hablando a Juan Pérez o le estás hablando al cargo? Y si le estás hablando a Juan Pérez, es una relación intersubjetiva. Y si le estás hablando al cargo, al puesto, entonces es una relación interorgánica. Sí, creo que esa sería la clave, ¿no? Para distinguir entre un acto administrativo y un acto de administración, ¿no? Las diferencias prácticas o la consecuencia práctica es que si es que estamos frente a un acto de administrativo, entonces se puede impugnar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las acciones de desplazamiento que no están debidamente motivadas, se impugnan, ¿no? Y el Tribunal de Servicio Civil, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, muchas veces ha declarado la nulidad de este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque también se encuentra la diferencia ontológica de que el acto administrativo no necesita motivarse. Y claro está, pues no necesita motivarse porque es una comunicación interorgánica, es como si la entidad se comunicase consigo misma. ¿Para qué va a motivar? ¿Para qué va a motivarlo? ¿No? Si quiere, lo hace la autoridad administrativa, pero si quiere, no, no hay problema. Pero una relación intersubjetiva es distinto, porque si es que median intereses subjetivos particulares, entonces es necesario la motivación. Porque si es un acto administrativo del cual estamos hablando, entonces debe de cumplir con los 5 requisitos de todo acto administrativo que luego vamos a ver, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. ¿Sí? Entonces, repasen un poco esto en 30 segundos regreso. A ver, vamos a retomar. Preguntas, hay saludos. La PPT de la clase grabada de la primera clase lo pueden compartir en el WhatsApp. Bueno, eso ya depende de la administración. Igual, para los que me siguen en Instagram, en Instagram yo pongo un link de acceso a casi todas las diapositivas o material que utilizo, no solamente aquí, ¿no? Entonces ahí pueden accederlas también. Eh, listo. Preguntas sobre
Ah, perfecto. La ordenanza municipal es una disposición administrativa. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con las ordenanzas municipales, no? Les surgen algunas tensiones por la jerarquía normativa que tienen las ordenanzas municipales en dentro del territorio, ¿no? Y por eso algunos alcaldes se resisten un poco a considerar como administrativas. En el plano práctico de la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? ¿Por qué? Porque Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras y el tribunal, eh, puede disponer la inaplicación de disposiciones administrativas que considere como ilegales o carentes de razonabilidad, y dentro de los cuales se encuentran también las ordenanzas, ¿no? En ese marco, eh, Indecopi ha señalado que ordenanzas municipales son ilegales porque impiden de manera ilegal el acceso al mercado o la permanencia de este. Esto ya ha sido materia de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso Taxis Amarillos, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima le dijo al Tribunal Constitucional que Indecopi estaría haciendo actividad de control difuso, ¿no? Y la actividad de control difuso es propia del Poder Judicial y por lo tanto no podría considerarse como estas atribuciones propias a la administración pública, ¿no? Y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda, ¿no? Le dio la razón a la Municipalidad de Lima y reconoció este tipo de competencias a una autoridad administrativa. ¿Por qué? ¿No? Y luego viene más desarrollo, porque estamos en un estado unitario. El Estado peruano, en su enfoque, en su organización, es descentralizado, sí, y por ello se reconoce gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Y los gobiernos locales tienen autonomía municipal, pero el Estado es uno solo, ¿no? No puede ser entendido que los gobiernos locales actúen sobre los márgenes de la ley, porque el Estado es uno. Si es que se reconoce ese tipo de autonomía libre total, se entendería como que existen diferentes tipos de estados pequeñitos, ¿no? En paralelo al Estado peruano. Y eso no puede ser, ¿no? La Constitución dice que el Estado es unitario, es uno solo y descentralizado. En ese sentido, entonces, las municipalidades tienen autonomía municipal porque así lo ha señalado el gobierno nacional y porque el gobierno nacional les asigna competencias y atribuciones a los gobiernos locales. De esta manera, si es que las municipalidades actúan fuera de esas competencias, entonces son acciones ilegales. Son acciones ilegales. La ordenanza municipal entonces puede ser ilegal, pese a que tiene rango de ley dentro de su jurisdicción, porque la autonomía municipal no significa autarquía. Debe de actuar dentro de los márgenes de la ley. Y dentro de los márgenes también conferidos por el gobierno nacional. Y por lo tanto, las ordenanzas municipales se constituyen como disposiciones administrativas para efectos de la ley antibarreras también, y el efecto práctico es que se pueden pretender la declaración de ilegalidad o de carencia de razonabilidad de este tipo de disposiciones administrativas cuando afecten la permanencia o el acceso al mercado. Muy, muy buena pregunta, Jaime Ramos. A ver. Rubén Canales dice, la comunicación entre unidades orgánicas de la institución, ¿sí? Entonces estamos hablando de actos de administración, ¿sí? La comunicación entre unidades orgánicas de la institución, si es inadecuada, no constituye falta al debido proceso. También muy buena pregunta, Rubén Canales. Y para ello hay que situarnos en un ejemplo, me parece, para que todos estemos en el mismo sentido, ¿no? Imaginemos que estamos en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Imaginemos que estamos en un procedimiento administrativo sancionador y una autoridad se abstenga, ¿no? Plantee su abstención. Digamos, el órgano sancionador plantee su abstención. ¿Por qué? Porque dice tener amistad o enemistad manifiesta, digamos, con el administrado,
de tal forma que le quite objetividad para el desarrollo de sus funciones. Bueno, está dentro de las causales establecidas en el artículo 99 del TUDP y lo eleva ¿a quién? Al superior jerárquico. Aquí no hay un acto administrativo, sino es un acto de administración, un acto de administración, ¿sí? Mediante el cual se plantea esa abstención. Si el planteamiento de la abstención resulta inadecuado, constituye una falta del debido proceso. Si es que el planteamiento de abstención no se realiza, constituye una falta del debido proceso. Si es que el planteamiento de abstención se remite a una autoridad incompetente, constituye una falta al debido proceso. Esas son las preguntas materializadas, ¿no? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es depende, depende. Porque el debido procedimiento, conforme se va a ver, creo que en la tercera sesión, donde vamos a ver el procedimiento administrativo, tiene diferentes garantías, ¿no? Y la afectación al debido procedimiento no es formal, es material. Es material. ¿Por qué? Porque el procedimiento es un medio por el cual la administración pública garantiza derechos a efectos de emitir un acto administrativo. Entonces, es posible que, a pesar de haberse afectado ese medio, de todas formas se genere una finalidad. De esta forma, entonces, no basta que el administrado alegue la vulneración a una garantía del debido procedimiento para generar una afectación o estado de indefensión, sino que debe de argumentar por qué materialmente se le está afectando. Puede ser, por ejemplo, dentro del caso planteado, puede ser, por ejemplo, dentro del caso planteado, que el administrado alegue que este procedimiento perdón, este acto de administración, de plantear la abstención, no tiene otro objeto no tiene otro objeto que impedir que se desarrolle el procedimiento a través de una autoridad que resulta realmente objetiva y se vaya a determinar la competencia de una autoridad que no tenga competencias técnicas, es decir, que no tenga conocimientos técnicos sobre el asunto de la materia, y lo cual le genera mayor estado de indefensión. Es decir, analizar la vulneración al caso concreto, al caso concreto. ¿Esto por qué? Porque son actos de administración interna, propiamente. ¿Mm? ¿Pueden vulnerar el debido procedimiento? Pueden, pero no necesariamente. No necesariamente. Eso es importante, ¿por qué? Porque no se impugnan los actos de administración interna, se impugnan los actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento administrativo disciplinario, se impugnan los informes finales de instrucción, se impugnan la carta mediante el cual se traslada el informe final de instrucción. No, son actos de administración, nada más. ¿No? Los actos administrativos son los que se impugnan. ¿Puede constituir una falta del debido procedimiento? Depende. Depende. El informe final de instrucción puede estar indebidamente motivado, sí. ¿Eso constituiría una falta del debido procedimiento? Quizás, porque solamente es una recomendación, ¿no? Y la recomendación no resulta vinculante. Pero si en la recomendación se establecen ilegalidades, irregularidades propias al procedimiento, entonces quizás sí. Depende. Muy buena pregunta, entonces. A ver, preguntas sobre el tema, ojo. ¿Una carta de despido sería interorgánica o acto administrativo? También es buena pregunta. A ver, repasemos. ¿A quién van a despedir? ¿Al cargo o a la persona? O si yo, por ejemplo, me despiden a mí o me destituyen, en sí es una destitución, ¿no? Dentro de la administración pública. Yo tengo el cargo, digamos, de inspector municipal. Yo soy inspector municipal y me cursan una carta de destitución, una resolución de destitución. ¿A quién están destituyendo? ¿Al inspector municipal? O sea, ya no va a haber inspector municipal en esa entidad. No, va a haber, solo que yo no voy a hacer. ¿Mm? No hay una relación interorgánica, no están hablando con el puesto, están hablando con mi persona, con un sujeto determinado. Entonces, media una relación intersubjetiva.
Y en este caso hay una exteriorización intelectual de la administración pública porque está decidiendo ello, efectos concretos porque es una situación particular, mi situación. Hay una dirección unilateral porque no me está pidiendo permiso, no solamente lo está diciendo la entidad de la administración pública, por lo tanto, es un acto administrativo. ¿Mm? La rotación de personal, estamos hablando de una relación interorgánica. eh, dependiendo, si está hablando de los cargos de los puestos, relación interorgánica. Si está hablando de personas particulares, relación intersubjetiva. Ok. Una consulta de un administrado es un acto administrativo. No. Una consulta de un administrado es un acto administrativo. No. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la consulta? El administrado. No es una declaración de la administración pública. Todas estas actuaciones son declaraciones de la administración pública, ¿no? Entonces, una consulta es una solicitud, una petición administrativa del administrado. Ok. Bien, hay varias preguntas, pero todas se pueden responder conforme a las pautas ya dadas, ¿no? Conforme a todas las pautas ya dadas. Por ejemplo, un acta de fiscalización es un acto administrativo. Seguimos, vamos a determinar la respuesta. ¿Es una exteriorización intelectual? Sí. ¿Surte efectos jurídicos concretos? Sí. ¿Es una dirección unilateral? Sí. ¿Es una relación intersubjetiva o una relación interorgánica? Depende. Si el acta de fiscalización va dirigida hacia la misma entidad, es una relación interorgánica. Pero si el acta de fiscalización se constituye como la imputación de cargos que inicia un procedimiento administrador, entonces es una relación intersubjetiva. ¿No? Entonces, hay actas de fiscalización que son actos administrativos y actos de fiscalización que no. Depende. Sigan las pautas y se desarrollan las respuestas, ¿no? Igual preguntan, ¿la papeleta de infracción es un acto administrativo? Respondamos, ¿es una exteriorización intelectual? Sí. ¿Efectos concretos? Sí, bajo una situación determinada. ¿Dirección unilateral? Sí, porque no te piden permiso, te la imponen. ¿Realidad subjetiva? Sí, porque está destinada a surtir efectos jurídicos concretos sobre una administración, una comunicación que te hacen a ti como ciudadano, a ti como administrado, ¿sí? Bien. Entonces, repito, todas esas preguntas de si estamos frente a un acto administrativo se responden con estas pautas. Rebobinemos algo más concreto, hecho administrativo, exteriorización material, ¿no? Materializa efectos concretos, ¿no? A eso se parece al acto administrativo porque también habla sobre efectos concretos, es decir, de casos reales, tangibles, pero el acto administrativo es solamente la exteriorización intelectual, ¿no? Que está destinado a producir efectos jurídicos concretos. La disposición administrativa, como son normas jurídicas, forman parte del sistema normativo, pero son normas reglamentarias, normas infralegales y prescriben situaciones jurídicas abstractas, ¿no? Abstracto, bajo teoría del derecho, se considera como futuro, ¿no? Como futuro. Pero concretos sobre situaciones que están pasando ahora en el presente o situaciones jurídicas que ya han sucedido. Y actos de administración prescriben la organización y funcionamiento de la administración interna de la propia entidad, pero bajo una relación interorgánica, ¿ah? Interorgánica, ¿no? Como hemos dicho, a través de los actos de administración, la entidad es quien se comunica consigo mismo, consigo misma. Bien, a ver, acá creo que tenemos algunos ejemplos, ¿no? Este está fácil. Clausura en un supermercado. La acción de cerrar el establecimiento es un hecho administrativo. Lo vemos en la realidad, es un hecho administrativo. Bien. Deniegan la licencia institucional a una universidad. Es un acto administrativo, no una exteriorización intelectual de la administración pública. ¿Sí? Deniegan la licencia, un acto administrativo. Bien. Sacan una ordenanza que regule el uso y operación de vehículos de movilidad personal, ¿no? Los scooters, en San Isidro. Son disposiciones administrativas de carácter abstracto, situaciones hipotéticas que están destinadas a aplicarse para efectos concretos, sí, pero por sí mismo es una situación abstracta. Es una disposición administrativa. ¿M?
Acá tenemos un oficio múltiple, ¿no? Se exhorta a los cargos, a los puestos, ojo, cumplir con remitir el formato del reporte de asistencia detallado. Es un acto de administración interna. Bien, acá tenemos otro cuadrito importante también para desarrollar. Esto partiendo de la definición legal de acto administrativo, porque a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, en el Perú tenemos una definición legal de acto administrativo que facilita mucho las cosas, ¿no? Porque así ya no tenemos que estar discutiendo sobre lo que es un acto administrativo en el Perú, porque ya la ley lo define, ¿no? O al menos se limita el análisis de esto a partir de la definición, ¿no? De la definición legal establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Bien. Las características antes arribadas nos ayudan mucho para aterrizar y para comprender esta definición. Tenemos que el acto administrativo es la declaración de la entidad de la administración pública. Entonces, no estamos hablando propiamente de la decisión de la administración pública. ¿Por qué? Porque en doctrina se hacen estas distinciones importantes, ¿no? Hablamos de una decisión cuando se declara una voluntad, es decir, por ejemplo, un permiso, una sanción, ¿no? Pero hay algunas situaciones donde las declaraciones no median voluntad, es decir, no importa mucho cómo razone o cómo justifique su decisión la autoridad administrativa, porque simplemente se trata de manifestar lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Porque emite el Ministerio de Cultura. Aquí no se trata de una decisión de si es que me parece justificado o no, le emito el CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, al administrado que quiere realizar un proyecto de inversión en una circunscripción territorial determinada. No, simplemente evalúo los registros, cotejo, y si es que no está registrado ningún resto arqueológico, si no hay restos arqueológicos en ese territorio, pues le emito. ¿No? Igual la inscripción de nacimiento, ¿no? No está sujeto a una voluntad de la autoridad administrativa. No hay que motivar intelectualmente de una manera grande, ¿no? La justificación a ese tipo de declaraciones. Simplemente es una certificación de un conocimiento. Pero también entra en la categoría de declaración. Entonces, no solamente las declaraciones son de decisiones, sino también de cognición, pero también de opinión, ¿no? ¿Por qué de opinión también y por qué se diferencia la decisión? Porque aquí no media la justificación, sino más bien una valoración. Por ejemplo, que el INPE te otorga un certificado de buena conducta. Cumple con todas las características de acto administrativo, medio de una relación intersubjetiva, para efectos jurídicos concretos, una declaración de la entidad de la administración pública, una externalización intelectual, pero es de una opinión, como certificando una valoración en específico. No confundamos la opinión como recomendación propia de los actos de administración interna, como los informes, como los dictámenes, ¿no? Aquí es un certificado, una certificación de una valoración, o sea, final y por lo tanto también entra en la categoría de declaración, ¿no? Pero lo cierto es que esta distinción es teórica, que sí importa, claro, pero en la práctica, la mayoría de las veces nos encontramos frente a declaraciones de la característica de decisiones, ¿no? Y es por ello que a veces cuando se desarrolla los temas de derecho administrativo o actos administrativos simplemente se dicen decisiones de la administración pública. Eh, no porque solamente sean decisiones los que contengan actos administrativos, sino para un asunto práctico y pedagógico, ¿no? Me resulta más fácil a veces tratar con decisiones de la administración pública, pero es necesario reconocer la existencia de otro tipo de declaraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley no se restringen a las decisiones, sino de forma general a las declaraciones de la administración pública. Otro punto importante es que en la ley se señala que este tipo de declaraciones están destinados a producir efectos jurídicos. Ojo, es importante esto porque no dice que produce efectos jurídicos, sino destinado a producirlos. ¿Por qué es importante?
para dos cosas. Uno, para distinguirlos de los hechos administrativos, ¿no? Porque un hecho administrativo puede producir efectos jurídicos materiales, pero el acto administrativo está destinado a producirlos. Y otro punto importante a partir de esto es que se reconoce que estamos frente a un acto administrativo, pese a que por sí mismo no produce efectos jurídicos, pero sí está destinado a hacerlo. Y hablamos de los actos administrativos de trámite. Actos administrativos de trámite. Los actos administrativos de trámite no producen efectos jurídicos, pero sí están destinados a producirlos. Por ejemplo, ¿no? En el chat estaban preguntando, ¿la papeleta de infracción es un acto administrativo, ¿no? O en general, todo tipo de acto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, o también ya, pues, digamos, los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Se entiende que estos actos no disponen la sanción, ¿no? Sino a través de esto se está disponiendo el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Propiamente no está surtiendo efectos jurídicos sobre el administrado, ¿no? No es que me están sancionando, sino simplemente me están iniciando un procedimiento para valorar si es que corresponde imponerme una sanción, de advertirse la responsabilidad administrativa. Pero, a través de este acto se está delimitando la potestad sancionadora, se está determinando una imputación, se está indicando cuál sería la sanción aplicable para mi caso. Es decir, es un acto emitido destinado a producir efectos jurídicos. Si no, ¿para qué me están iniciando un procedimiento administrativo sancionador? No simplemente para comunicarse conmigo, para mantenerme en comunicación. No, tiene un destino. Y el destino es producir efectos jurídicos. Por sí mismo no los produce, pero está destinado a hacerlo. Y por lo tanto, entra en la categoría de actos administrativos, ¿no? Y por ello, aquí, por ejemplo, en estas cuatro características, no hemos dicho que los efectos concretos se materialicen, sino que esté destinado a producir efectos jurídicos concretos, conforme a la ley del procedimiento administrativo general. ¿No? Puede haber otra tipología de actos administrativos. Cuando leemos libros de derecho administrativo de otros países, tenemos otro tipo de tipología, pero en el Perú es así. En el Perú tenemos entonces actos administrativos de trámite y actos administrativos definitivos, ¿no? Pero a veces se los denomina como actos de trámite, nada más, pese a que son actos administrativos, se le puede denominar de forma corta actos de trámite y actos administrativos propiamente dichos, ¿no? Es decir, los actos administrativos definitivos que culminan la instancia se denominan básicamente ya como actos administrativos nada más, ¿sí? Pero estamos hablando de actos administrativos de trámite y actos administrativos definitivos. Ambos son actos administrativos. ¿Mm? Esos efectos son sobre derechos, intereses, sobre obligaciones de los administrados, pero en una situación jurídica concreta, habíamos dicho. No abstracta, no para futuro, sino sobre algo que está sucediendo ahora o ha sucedido antes. Una situación jurídica concreta, con nombre y apellido. ¿M? Y en el marco de derecho público. ¿Por qué en el marco de derecho público? Porque en la anterior sesión ya hemos visto que la función administrativa nace teóricamente a través de las potestades, ¿no? Y las potestades son aquellos poderes jurídicos unilaterales destinados a cumplir un fin determinado. Y en este caso el fin es un fin público. Por lo tanto, los actos administrativos deben cumplir en el marco de normas de derecho público, necesariamente. Tenemos entonces aquí la definición legal de acto administrativo. Acto administrativo. Listo. Ahora, otra situación importante que debemos de discernir es la diferencia entre acto y documento. Acto y documento. El acto administrativo no es el documento. Imaginémonos que estemos frente a, o estemos, a ver, ¿cómo puedo decir? O tengamos un vaso de agua, ¿ya? El agua no es el vaso. El agua es el contenido. El agua es el contenido, ¿sí?
Esa agua puede estar contenido en diferentes tipos de recipientes, ¿no? Puede estar contenido en una taza, en una copa, hasta en un plato hondo, no importa. No por ello deja de ser agua, ¿sí? ¿Me dejo entender? Igualito sucede con los actos y documentos. El acto es aquello que está contenido en el documento. Ese acto administrativo puede estar contenido en un decreto, en una resolución, en una ordenanza, en un acuerdo, lo que sea, ¿no? En una resolución, en un memorando, en una carta, en un oficio, cualquier documento, no importa, ¿no? Al igual que no importa si el agua está contenida en una copa, en un vaso, sigue siendo agua. Aquí, entonces, podríamos decir o podríamos responder, nadie ha preguntado, ¿no? Pero a veces sí preguntan, ¿la resolución es un acto administrativo o el memorando es un acto administrativo? Y la respuesta es, depende cómo lo estemos interpretando, ¿no? Propiamente no, porque la resolución del memorando es el recipiente nada más, la estructura, el cascarón. La resolución puede contener un acto administrativo. El memorando puede contener un acto administrativo. Puede contener un acto administrativo. Lo que importa entonces no es la formalidad, sino el contenido. Si es que a través de un memorando, por ejemplo, se materializa una declaración de exteriorización intelectual, efectos concretos, dirección unilateral y relación intersubjetiva, entonces estamos frente a un acto administrativo, ¿no? Ninguna de las características que se han señalado incide, por ejemplo, en la formalidad, en cómo se genera ese acto administrativo, ese documento. No hemos dicho acá, por ejemplo, que esté contenido en una resolución. No, ¿por qué? Porque eso no importa. No importa para los efectos. La verdad, cuando estamos en la administración pública, importa mucho para el orden, no para la organización, importa mucho, pero para los efectos, para la validez, no importa, no importa. ¿Sí? Entonces, si preguntan por ahí, ¿un memorando se puede impugnar? La respuesta también es depende, ¿no? Ese memorando contiene un acto administrativo. Y si sí contiene un acto administrativo, entonces se impugna a través de recursos. Porque lo que impugnamos no es el memorando en sí, lo que impugnamos es el acto administrativo que lo contiene. ¿Sí? Entonces, actos administrativos pueden estar contenidos en resoluciones, memorandos, oficios, cartas o cualquier documento. Incluso a veces las entidades no la denominan como resoluciones, memorandos, oficios, cartas, sino como acto en sí. No importa la denominación, o como nota. Nota, número tal, y está contenido en un acto administrativo. No importa el documento. Lo que importan son los actos administrativos. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se aprueban los índices de distribución de la regalía minera, ¿no? Dice, aprobar los índices de distribución de la regalía minera correspondientes al mes de julio de 2021 a ser aplicados a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades nacionales beneficiados. ¿Mm? No es un acto administrativo. Tenemos acá otra resolución ministerial emitida por la misma autoridad, bajo el mismo cascarón, digamos, bajo el mismo cascarón, bajo la misma estructura. ¿Qué se aprueba? Una directiva, lineamientos para la gestión de comunicación interna en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es un acto administrativo? No es un acto administrativo, pero está contenido en una resolución, sí, porque es el cascarón nada más. ¿Mm? Tenemos otra resolución. Ojo, que todas son resoluciones ministeriales del MEF, de la misma autoridad, de la misma autoridad. Acá tenemos, acá, resolución ministerial del MEF, que se advierte declarar la nulidad de un contrato derivado de un concurso público. Ah, casi estamos frente a un acto administrativo. Efectos jurídicos concretos, declaración de una autoridad administrativa, exteriorización intelectual, relación intersubjetiva. ¿No? Es un acto administrativo, pero está contenido en una resolución, tal igual que las otras. Tal igual que las otras.
¿No? Lo que importa entonces son las características del acto administrativo contenidas en la resolución. Esta resolución ministerial contiene un acto administrativo. Aquí hay otra, ¿no? Designar a la señora Lina Aurora en el puesto de asesor de gabinete de asesores, ¿no? Partiendo del régimen estatutario de la administración pública, no sería un acto administrativo, pese a que también es una resolución ministerial, ¿sí? Ojo, bien. Esos ejemplos han sido para darnos cuenta que no por ser una resolución significa necesariamente que estamos frente a un acto administrativo, ¿no? Recordemos las resoluciones, y al igual que otros documentos como el memorando, el oficio, las cartas, son recipientes nada más, ¿no? Que pueden contener actos administrativos, pero también pueden contener disposiciones administrativas, también pueden contener actos de administración interna, ¿no? Independientemente de que todas sean resoluciones. Bien, ahora, siguiendo esa línea, tenemos que evaluar cuáles son los elementos que componen el acto administrativo. Las partes que componen el acto administrativo son cinco: competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. ¿Sí? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública son los cinco componentes del acto administrativo. Los cinco componentes del acto administrativo. Eh, si se quieren acordar, ¿dónde está? Mm, Uy, perdí mi lápiz. Pero si se quieren acordar memotécnicamente, pues se estila mucho decir componente F, ¿no? Los componentes del acto administrativo, componente FC o MPF, porque prácticamente son las iniciales de los elementos, ¿no? C de competencia, O de objeto, M de motivación, P de procedimiento regular y F de finalidad pública, ¿no? Es útil al principio. Después ya no tanto, porque ya tanto nos mimetizamos con el quehacer del derecho administrativo que ya sabemos muy bien cuáles son los cinco elementos, ¿no? Pero básicamente eso: competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. No importa mucho memorizarlo, lo que importa más es saber exactamente cuáles son las distinciones de estos elementos y por qué son importantes. ¿Sí? Ahora, punto importante aquí, al igual que hemos dicho en las anteriores diapositivas, es que no es lo mismo acto administrativo que documento. Y a través de los componentes del acto administrativo, elementos del acto administrativo, requisitos del acto administrativo, requisitos de validez del acto administrativo, igual la denominación es lo mismo, nos vamos a dar cuenta que algunos requisitos trascienden el documento. Trascienden el documento. ¿Por qué? Porque el acto administrativo no es el documento. No es el documento, es más que eso. ¿Sí? Los requisitos que sí están en el documento, que sí podemos leer en el documento, son competencia, motivación y objeto. ¿Sí? Primero, objeto, para que nos acordemos, es lo que obtenemos de la administración pública. Objeto obtenemos de la administración pública. ¿Qué podemos obtener de la administración pública? Pues podemos obtener una licencia, un derecho, un permiso, una multa, una declaración de un pago, todo ello. Bajo efectos concretos, eso es lo que obtenemos de la administración pública. Me han multado con 5 UITs. Ese es el objeto del acto administrativo. Ese es el objeto. La decisión, la declaración de la administración pública, ese es el objeto del acto administrativo. Han declarado la nulidad de oficio de una licencia que yo tenía. Ese es el objeto. Ese es el objeto. ¿Sí? La decisión, la declaración, lo que hemos obtenido de la administración pública, ese es el objeto. Ahora, ese objeto no lo puede decir cualquiera, ¿no? Tiene que ser la autoridad que tenga esa atribución. Entonces, la competencia de la autoridad que suscribe ese documento que contiene el acto administrativo, la competencia también es un elemento de validez del acto administrativo.
que lo podemos observar, ¿no? Simplemente revisamos quién suscribió el documento, no necesariamente quién lo redactó, pero quién suscribió el documento, ¿no? ¿Qué cargo tiene? Y para evaluar si es que tiene las competencias materiales para emitir ese tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿no? Eh, Solicitamos la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva porque ya hemos pasado nuestro caso al fuero jurisdiccional, ¿no? Hemos planteado una demanda de acción contenciosa administrativa sobre el título ejecutivo y pese a ello, pues la entidad lo ha pasado para coactiva. Pero bueno, tranquilamente nosotros presentamos nuestra solicitud de suspensión de ejecución coactiva. ¿De quién se espera que se emita el acto mediante el cual se declare suspendido el procedimiento de ejecución coactiva? Del ejecutor coactivo, porque es el funcionario competente. Pero si es que recibimos una decisión de otro tipo de autoridad, digamos de la gerente de fiscalización y control, de la gerente de control de sanciones de esa municipalidad, digamos, esa persona no es competente, ¿no? Entonces, no basta con la decisión, sino que esa decisión sea emitida por la autoridad que la ley le ha conferido la atribución, tal atribución. Y eso lo observamos sencillamente revisando quién ha suscrito esa decisión. También lo que podemos observar del propio documento es la motivación, porque esa decisión tiene que estar justificada, tanto en argumentos de derecho como en argumentos de hecho. Y esos argumentos tienen que incidir lógicamente en la decisión. Tenemos que entender entonces cómo es que se ha arribado de manera razonada a esa decisión emitida. ¿No? Si no están suspendiendo mi procedimiento de ejecución coactiva, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Cuáles son los argumentos de derecho que se están utilizando y cómo están planteando el caso? Por ello, el acto administrativo es la exteriorización intelectual. No importa mucho lo que piense la autoridad, sino lo que haya exteriorizado. Todo el pensamiento, todo el análisis lo tiene que exteriorizar. Y eso tiene que estar en el documento. Pero sencillamente esos tres elementos nada más deben de estar en el documento, ¿no? Competencia, motivación y objeto. Pero sabemos que el acto administrativo trasciende al documento y tenemos dos elementos adicionales. El primero, procedimiento regular. De nada sirve es que la autoridad competente me haya dispuesto una sanción si es que no se ha seguido debidamente el procedimiento regular que dispone un procedimiento administrativo sancionador. Que se haya afectado mi derecho a la defensa, entonces se vulnera el debido procedimiento y por lo tanto no se ha cumplido con este elemento, este requisito de validez. Puede que exista una motivación adecuada, pero el procedimiento también es importante. ¿Mm? Y eso trasciende. ¿Por qué? Porque para revisar la validez de este elemento, del procedimiento regular, no basta con revisar simplemente la resolución final, ¿no? El acto administrativo final, sino tengo que recabar el expediente administrativo para saber si se ha seguido todo el procedimiento. ¿No? Y si yo advierto algún error que vulneró el derecho a la defensa, digamos una notificación indebida de un acto administrativo de trámite, entonces advierto que se ha vulnerado el debido procedimiento. Y eso no está en la resolución final. No, no está. ¿Por qué? Porque el acto administrativo trasciende a la resolución, trasciende el documento. Y finalmente, el último elemento, que es el de la finalidad pública, también trasciende al documento. ¿Por qué? Porque a veces, pues, no importa que la motivación esté bien cuadrada si es que la autoridad ha perseguido realmente una finalidad particular, ¿no? Regresemos al ejemplo del Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura otorga subvenciones económicas a gestores culturales. Si es que yo demuestro que se ha perseguido una finalidad particular para beneficiar a allegados de la autoridad de turno, ya no importa si el argumento de derecho está bien, si el argumento de hecho está bien, no, porque tengo pruebas, digamos, grabaciones, filmaciones que adviertan de una manera lógica que esa autoridad ha perseguido intereses particulares, es decir, intereses para beneficiar a terceros. No, ya no importa entonces su motivación.
La finalidad pública es distinta a la motivación. Ujú. De esta forma, entonces, tenemos los cinco elementos de validez del acto administrativo. Si es que hay preguntas sobre la validez del acto administrativo, entonces vamos a revisar. ¿El acto es la consecuencia del documento? No, el acto está contenido en el documento. El documento contiene el acto administrativo. Por ello, muchos abogados, cuando plantean recursos administrativos, bien lo hacen, o sea, de una manera técnica, señalan, ¿no? Presento recurso administrativo de apelación en contra del acto administrativo contenido en la resolución número tal. ¿No? Es una manera técnica de decirlo, es muy bueno, ¿no? Pero la verdad es que sí es útil esto porque genera certeza, no solo demuestra conocimiento, sino también genera certeza de lo que se está impugnando, pero también mal harían las autoridades administrativas cuando no se está impugnando el acto administrativo, sino la resolución que lo contiene, ¿no? Se interpreta eso, ¿no? Si yo como autoridad administrativa no me están impugnando el acto administrativo, sino la resolución. No me voy a poner formalista tampoco, ¿no? En decir, no, lo que se impugnan son los actos administrativos y no los documentos. Se interpreta en favor del principio de informalismo en ese caso. Es que en la práctica no tendría que haber problemas, no he visto de ese tipo de problemas, pero técnicamente lo que se impugna es el acto administrativo que está contenido en la resolución. ¿Sí? Ok. A ver, preguntas sobre estos elementos. A ver, en la motivación, dice. En la motivación tiene que argumentar sobre la valoración de descargo presentado o no es necesario. Estamos hablando entonces de un acto administrativo de sanción, entiendo yo, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Quizás también disciplinario, ¿no? Porque también entra entre las características de la pregunta que nos realiza Raúl Seclen. Y esto tiene mucho que ver con el procedimiento regular, porque el procedimiento regular tiene garantías. Las garantías del debido procedimiento, una de las garantías es la garantía de defensa. Pensemos un poco, si es que em, la ley dispone que los administrados tienen derecho a defenderse, esta defensa tiene que ser sustancial. ¿De qué manera se está garantizando que el administrado tiene el derecho a defenderse si es que los argumentos que él está poniendo sobre la mesa no son escuchados, no son valorados? Si eso pasa, digamos, yo me defiendo y luego miro la resolución y no hay ninguna valoración a lo que yo he dicho, entonces ¿para qué me he defendido? ¿Para qué me dan la oportunidad de presentar mis descargos, mis argumentos, si es que al final no los van a tomar en cuenta? Entonces, el traslado para la presentación de descargos ha sido simplemente una formalidad. No tiene una sustancialidad, no tiene un valor propio. Y por lo tanto se vulnera el procedimiento regular, la debida motivación de los actos administrativos. Entonces, en efecto, la motivación tiene que argumentar de manera sustancial, de manera necesaria y suficiente sobre todo, eh, no una sobreabundancia de motivación, sino suficiente sobre los descargos presentados por el administrado. Sí es necesario eso. Raúl Seclen hace una pregunta muy interesante, pero un poco más específica. Dice, los administrados solicitan el informe oral y el órgano de decisión no otorga este derecho. Estamos hablando de vulneración del debido procedimiento, ¿no? Y repito, para advertir la vulneración del procedimiento regular, deberíamos de establecer en qué sentido se genera indefensión. ¿Sí? Y puede ser que en algunos casos sí se genere indefensión y puede ser que en otros casos no. Por ejemplo, en procedimientos administrativos sancionadores, donde la norma no disponga que existe el derecho al informe oral, no se vulnera el derecho, porque dentro del procedimiento regular, no se ha establecido que el administrado tenga esta oportunidad, ¿no? Como sucede en muchos procedimientos administrativos sancionadores en diferentes materias, no existe este derecho normativamente hablando. Y por lo tanto, pues, no hablamos de un derecho que se haya vulnerado. Pero en otros matices sí existe. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo disciplinario bajo el servicio civil, la propia ley establece que
la autoridad sancionadora o el órgano de decisión, como lo ha denominado Raúl Seclen, para el caso es lo mismo, tiene que fijar fecha y hora para el desarrollo de un informe oral en la etapa decisoria. Tiene que, no lo dice si es que quiere, si es que puede, si es que lo considera apropiado, no. Si es que lo solicita el investigado, fija fecha y hora. Lo dice en indicativo. Eso hace pensar que el informe oral en estos procedimientos es obligatorio, pero las autoridades sancionadoras en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos a veces no lo otorgan. ¿Por qué? Porque el ente rector de este sistema administrativo, que es Servir, ha señalado en múltiples ocasiones que no pasa nada si no se genera este derecho. Y esto lo ha dicho en base a algunas resoluciones del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que en procedimientos eminentemente escritos, pues no se vulnera el derecho al debido procedimiento cuando no se concede o no se realiza el informe oral. Pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿el procedimiento disciplinario del servicio civil conforme a la ley del 30.057 es un procedimiento eminentemente escrito? La respuesta me parece que es que no, no es eminentemente escrito porque la propia ley dispone que debe haber un campo, un extremo dentro del procedimiento para el desarrollo de este informe oral, ¿sí? Y que el Tribunal Constitucional ha señalado esta premisa, esta decisión de que en los procedimientos eminentemente escritos no pasa nada si no se desarrolla informe oral, porque en los casos que ha evaluado para generar este tipo de conclusiones, sí eran procedimientos meramente escritos donde no existía normativamente el derecho al informe oral, cuando en ninguno de los pasos del procedimiento la norma había señalado el informe oral. Ahí pues eran eminentes escritos y es por ello que el Tribunal Constitucional señaló esta premisa. O también la señaló en aquellos casos donde se haya solicitado, la autoridad administrativa lo haya concedido, el administrado no haya acudido al informe oral y luego lo haya solicitado de nuevo y la autoridad administrativa ya dijo que ya no. ¿Por qué? Porque el administrado perdió el derecho. Solo que al establecer esta premisa, me parece que aquí el Tribunal de Servicio Civil en principio y luego la Autoridad Nacional de Servicio Civil respecto de la gerencia de políticas con sus informes técnicos han trastocado esa decisión, ¿no? Y la han compartido hacia las entidades que forman parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y se ha generado una suerte de paradigma, ¿no? Un dogma del cual no se sabe por qué se dice. Y la verdad es que cuando se analiza históricamente ese tipo de decisiones, se advierte eso, ¿no? Si es que se quiere un poco más a detalle. Hay un artículo en LP Pasión por el Derecho sobre esto, ¿no? Sobre el informe oral, sobre por qué se dice que es eminentemente escrito y si es que estamos hablando de una vulneración del debido procedimiento, como una suerte de crítica a la postura de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Creo que si es que googlean informe oral, eh, servir y ponen mis nombres, les va a aparecer el artículo, porque es un artículo que escribí hace unos años incluso. ¿M? Pero el resumen es ese, el resumen es ese. Bien, el ejecutor coactivo tiene la facultad de revisar la emisión válida del acto administrativo. No, el ejecutor coactivo lo que tiene que hacer es ejecutar el acto administrativo. Lo que sí puede hacer es la notificación, pero la notificación no está ligada a la validez del acto administrativo, sino a la eficacia. Y en ese caso sí puede suspender el procedimiento coactivo. A ver, vamos a ver, preguntas sobre elementos nada más, porque hay otras preguntas que son interesantes, pero que son de otros tópicos, ¿no? Evidentemente propios de un procedimiento administrativo, pero tenemos otras sesiones más. Así es que para no ahondar, vamos a ver solamente sobre los elementos del acto administrativo. ¿M? Muy buena pregunta la de Emerson. Si un acto administrativo es emitido por un servidor incompetente, ¿sigue siendo válido el acto administrativo? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque esto me da pie a hablar sobre la presunción de validez, ¿sí? Ya hemos visto ya los elementos, ahora veamos esto de acá, ¿sí? Ah, otro punto, importante también. ¿Cuándo un acto administrativo es válido? Cuando cumple con todos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública.
¿no? Se entiende que es válido cuando cumple con todos sus elementos. ¿Sí? Pero a eso se le suma una regla, no un principio, ojo, sino una regla, es decir, se cumple tal cual. La regla es la presunción de validez. La regla nos dice que todo acto administrativo se considera válido en tanto no se declara expresamente su nulidad. Esto es una prerrogativa exorbitante de la administración pública, muy útil. A veces podría denominarse como injusta cuando estamos frente a actos administrativos pues manifiestamente inválidos, es decir, no existe motivación alguna, de frente se ha pasado de la competencia a la decisión, ¿no? O la motivación es irrisoria, o el objeto es prácticamente ilegal. Por ejemplo, ¿no? Lo de la declaración de nulidad del procedimiento de la Fiscalía de la Nación. No podemos decir posiciones ahora, pero el debate se centra en eso, ¿no? La Junta Nacional de Justicia puede retrotraer el procedimiento y puede reponer a una Fiscalía de la Nación. Allí se centra el debate. Algunos abogados dicen que no, que eso es imposible jurídicamente hablando porque eso le compete solamente a una decisión de política prácticamente, ¿no? Y no puede ser que a través de una decisión administrativa se determine ello. Y otros dicen que no, que sí se puede porque se está reponiendo al estado de los hechos. No es que le esté nombrando ni designando, solamente le está reponiendo al estado de los hechos. Para evitar todos esos tipos de debates, en el derecho administrativo existe una regla importante, que es la presunción de validez. ¿Por qué? Porque un administrado podría negarse a cumplir un acto administrativo porque lo reputa como inválido. No, yo no voy a pagar esa multa. ¿Por qué? Porque es indebida, es ilegal. No se ha motivado adecuadamente mis descargos. Uno de los elementos de validez es la motivación y no se ha cumplido. Por lo tanto, ese acto es nulo. O ese acto ha sido emitido por una autoridad incompetente. Yo no le voy a hacer caso. ¿Qué se hace frente a ello? La salida muy fuerte para nuestro derecho administrativo peruano es la presunción de validez. Todo acto administrativo se considera válido en tanto no se declare expresamente su nulidad. Entonces, s- para efectos prácticos, si es que queremos saber si un acto es válido o no es válido, no vamos a evaluar sus requisitos de validez. Lo que nos vamos a preguntar es solamente una cosa. ¿Ese acto se ha declarado nulo? Nada más. Si no se ha declarado nulo, entonces es válido. No puedo yo, no puedo yo afirmar que un acto ha sido emitido por un funcionario incompetente o que no cumple con la debida motivación o que su objeto es jurídicamente imposible o que no se ha seguido el debido procedimiento o que ha perseguido una finalidad particular, es decir, incidir sobre los elementos de validez del acto administrativo, si es que la autoridad competente no ha declarado expresamente su nulidad. Si no ha sido declarado nulo el acto administrativo, se presume como válido. Entonces yo tengo que actuar como si fuese emitido por una autoridad competente, como si estuviese debidamente motivado, sobre si su objeto es jurídica y físicamente posible, que se ha seguido el procedimiento regular y persigue una finalidad pública. Esa es la presunción de validez. Pero si es que el acto administrativo no contiene una motivación, si está clarísimo, no importa. Esa es una prerrogativa exorbitante, porque eso genera seguridad jurídica, certeza jurídica. En otros países, en Argentina, por ejemplo, existe la categoría de acto inexistente. ¿Qué son los actos inexistentes? Aquellos actos administrativos, bueno, que se reputan como actos administrativos, pero que son, pues, manifiestamente nulos, ¿no? Entonces tú lees el documento y ves una barrabasada total. Es acto administrativo inexistente. Ni siquiera hay que declarar la nulidad, no se le hace caso. Pero como ha señalado Morón Urbina, que es prácticamente uno de los referentes en derecho administrativo peruano, la categoría de acto administrativo inexistente no es válida en nuestro ordenamiento jurídico peruano porque no tiene un sustento legal, ¿no?
La presunción de validez no es un principio, ¿no? No es que se aplique en la mayor medida de lo posible, que surten excepciones, no, es una regla, se aplica a rajatabla. Entonces, si es que queremos saber a propia cuenta, ¿no? Si un acto administrativo es válido o no, únicamente nos preguntamos si se ha declarado nulo. Se ha declarado nulo, entonces no es válido. No se ha declarado nulo, entonces es válido y goza de ejecutividad. Es decir, se tiene que cumplir. Otra cosa es si es que vayamos a plantear un recurso administrativo, ¿no? Porque si planteamos un recurso administrativo, entonces le presentamos a la autoridad competente una hipótesis, ¿no? Y le decimos, oye, creo que tienes que declarar la nulidad de este acto administrativo porque no está debidamente motivado o porque se ha emitido a través de una autoridad que no es competente, que no es competente. Entonces le trasladamos a la autoridad ese argumento para que emita su declaración de nulidad y con ello sí podríamos decir que el acto es nulo. Y cuando estamos del otro lado, cuando somos autoridades administrativas o servidores públicos que analizan precisamente la validez de actos administrativos por medio de procedimientos de nulidad de oficio o por medio de procedimientos recursivos, entonces allí también pues tendríamos que evaluar estos elementos, ¿no? Evaluamos si se ha cumplido con la competencia, la finalidad pública, la motivación, el procedimiento regular y el objeto. Allí recién. A ver, un usuario pregunta, vinculado a esto, ¿qué pasa si el procedimiento efectivamente se llevó con violación al debido procedimiento? ¿Ya? Supongamos, tengámoslo por hecho. Se vulneró el debido procedimiento, pero la oportunidad para de contradecir ya pasó. Es decir, ya no puedo reconsiderar ni apelar, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero el acto administrativo no es válido. Ojo, acá estamos mal acá si es que decimos que el acto administrativo no es válido. El acto administrativo es válido. ¿Por qué? Porque no se declaró nulo. No existe la categoría de actos inexistentes en el derecho administrativo peruano. Por más de que uno piense, ¿no? Genuinamente, pues, está indebidamente motivado, no importa. Consideremos esta regla, presunción de validez. No podemos presumir que es inválido. Debemos presumir que es válido si es que no se ha declarado expresamente su nulidad. ¿Sí? Está en ejecución coactiva con esas deficiencias. Ya se perdió la oportunidad de contradecirlo, ¿no? Podría decirte, ¿no? Teóricamente la entidad puede declarar la nulidad de oficio del acto administrativo. Pero es algo que en la práctica no hacen las entidades, ¿no? Y si ya pasó a coactiva, entonces lo único que habría que ver en ese caso en concreto es evaluar notificaciones, evaluar la eficacia del acto administrativo, no la nulidad. Pero ya eso amerita revisión de expediente, ¿no? Pero aprueba la pregunta para efectos de reconocer nuevamente la importancia de esta regla, ¿no? De la presunción de validez. Hay preguntas sobre recursos administrativos y eso lo vamos a ver en la sesión correspondiente de recursos, ¿sí? Las decisiones judiciales, ¿en qué categoría se ubican? Acto administrativo, disposición, mandato, en ninguna, porque estamos hablando de función administrativa, la función jurisdiccional es otra, ¿no? Eso lo hemos visto en la sesión primera. Preguntas sobre los elementos. Hay preguntas importantes, pero que no son de elementos, ¿sí? Igual lo vamos a responder después en las sesiones correspondientes. Ya. Bien, Max Castro hace una pregunta interesante vinculada con la validez. ¿Qué pasa si la autoridad ha emitido una resolución sin la debida notificación? Ya. Eso lo tenemos que ver eh, conforme a la validez y eficacia del acto administrativo. ¿Mm? Un ratito, vamos a ver otra pantalla acá. Acá está. No sé si están viendo la pantalla, entonces voy a compartir de nuevo todo. Listo. A ver.
Ese grafiquito que he puesto de los ojos vendados representa la presunción de validez del acto administrativo, ¿no? Es decir, yo no puedo evaluar si es que ese acto administrativo es indebido o no, si es que no ha sido declarado nulo. Efectos prácticos de este tipo de pensamiento está en la determinación de responsabilidades funcionales, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que ustedes son un funcionario público que ha emitido un acto administrativo y el denunciante dice, se ha emitido indebidamente, no se ha motivado adecuadamente ese acto administrativo y por lo tanto denuncio a ese funcionario. Cuando pase a las autoridades disciplinarias van a decir, pero se ha declarado nulo. Porque si no se declara nulo, yo me pongo una venda sobre los ojos y no puedo evaluar alguna responsabilidad al respecto. ¿Cómo yo puedo decir que se ha motivado indebidamente si es que no existe un acto que lo ha declarado nulo por esa causa? Porque la determinación de responsabilidades no es un procedimiento recursivo, no es un procedimiento de nulidad de oficio, no es un procedimiento donde se evalúe la validez de actos administrativos. Por eso es importante esto, ¿no? Por ejemplo, si es que denuncian y no han presentado un recurso administrativo, la denuncia no tiene sustento. No me olvidé de presentar el recurso administrativo, se me pasaron los plazos, voy a denunciar. Pierde sustento, porque las autoridades no pueden valorar algo contraviniendo la presunción de validez. ¿Mm? Y la validez incide en el cumplimiento de los cinco requisitos, recordemos, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Por lo tanto, no puede afirmarse que sea motivado indebidamente un acto administrativo que no ha sido declarado nulo por la autoridad competente. ¿Sí? Eso es respecto de la validez, pero nos preguntan sobre la notificación o qué incidencia tiene la notificación sobre el acto administrativo. Por ello tendríamos que diferenciar validez del acto administrativo con eficacia del acto administrativo. Un acto administrativo es válido si es que no ha sido declarado nulo, ¿no? Y no se declara nulo en tanto cumpla con la competencia, el objeto, la motivación, el procedimiento regular y la finalidad pública, es decir, cumpla esos cinco elementos, ¿sí? Ahora, muy aparte de ello, después de haberse emitido ese acto administrativo, se entiende cumpliendo con estos cinco elementos, este tiene que notificarse. ¿Por qué? Porque hay una relación intersubjetiva, ¿no? Tiene que cumplir efectos jurídicos sobre un administrado y para ello tiene que notificársele. Cuando se le notifica debidamente, ese acto es eficaz. Entonces, imaginamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, son 8:54, nos quedamos en oficina haciendo un acto administrativo, todos juntos, vamos redactando para que luego uno de nosotros lo suscriba. Lo suscribe la autoridad competente y ya tenemos un acto administrativo, incluso le ponemos la firma y todo. Listo. ¿Es un acto válido? Sí. ¿Es eficaz? Todavía. ¿Por qué? Porque no se ha notificado aún. Entonces podemos estar frente a actos administrativos válidos, pero ineficaces. ¿Ineficaces cuándo? Cuando no se notifican bien, cuando no se notifican conforme al procedimiento regular. La importancia entonces de la notificación no está en la validez del acto administrativo, sino en la eficacia del acto administrativo. ¿Mm? Y cuando un acto administrativo es eficaz, goza de ejecutividad, ¿no? Acá, para ya finalizar, la ejecutividad es una característica propia de todo acto administrativo eficaz. Acá ya hablamos de actos notificados, ¿sí? Y la ejecutoriedad es la facultad que tiene la administración pública de ejecutar por la fuerza el acto administrativo. O sea, evidentemente no todos los actos administrativos gozan de ejecutoriedad y solamente gozan de ejecutoriedad como facultad aquellas autoridades administrativas que expresamente se haya determinado por ley, ¿sí? Pero todo acto administrativo goza de ejecutividad, es decir, todo acto administrativo tiene que ser cumplido, incluso por la libre espontaneidad del administrado. ¿Mm? Esa es la importancia de la notificación. Bien, a ver, vamos a ver preguntas sobre ello. Hay preguntas sobre silencios, pero también hay una sesión sobre silencios administrativos, entonces vamos a pasarla para después. Por favor, solo sobre preguntas sobre elementos del acto administrativo, ¿sí? Listo. Y ya para culminar, si es, repito,
Acá está. Pueden contactarme igual al correo, al WhatsApp, si que quieren casos particulares, porque he visto que hay casos particulares, ¿no? No los podemos desarrollar en sesiones porque las sesiones tienen que ser provechosas para todos, ¿no? No solamente que alguien se beneficie y los demás no estén entendiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Para casos particulares, al correo, al WhatsApp, y si quieren materiales, pues Instagram, si quieren material audiovisual, en YouTube tengo varios videos sobre derecho administrativo, solo lo buscan con mis nombres y allí se cumple, ¿sí? A ver, William Checkio pregunta, ¿qué sucede si una apelación ha sido fundada por haber infringido por la debida motivación? ¿Puedo denunciar al funcionario por haber infringido la norma? O sea, la denuncia puede ser penal o administrativa, ¿no? En el caso de las denuncias administrativas, de las cuales estamos hablando, no basta el incumplimiento normativo, tiene que haber una ilegalidad manifiesta, ¿no? ¿Y cuándo es ilegalidad manifiesta? Uno, cuando ya haya sido determinada su nulidad. Y dos, cuando sea un error craso. Un error craso, por ejemplo, de tipificación, cuando ya haya señalado sé cuál es la tipificación adecuada a través de un precedente vinculante, por ejemplo. En esos casos es ilegalidad manifiesta, pero no toda vulneración a la debida motivación genera responsabilidad, porque puede ser que la administración pública haya sido muy diligente en motivar y la autoridad revisora haya tenido un pronunciamiento distinto. Porque en derecho, pues no es como las reglas de la física, ¿no? No existen verdades así inobjetables, todo es discutible discutible. Y por ello, entonces, la LEPAC misma ha dicho que solamente genera responsabilidad en tanto exista ilegalidad manifiesta. Ilegalidad manifiesta. A ver, Joseph Gutiérrez pregunta, ¿los actos administrativos están sujetos a los días laborables? Entiendo que se refiere a la notificación, ¿no? Y la notificación para los administrados sí está sujeto a días laborables. Es decir, no solo a días laborables, sino también a horas laborables. No te pueden notificar en la noche. Por ejemplo, ahorita no te pueden notificar. No pueden tocar tu puerta, que se les va notificando, no, porque estamos en día fuera de horario laboral. Y el horario laboral es el horario que atiende las entidades por mesa de partes física, ¿sí? Diferente es el horario para presentar tú como administrado un escrito ante una mesa de partes virtual. Porque si es así, se puede presentar las 24 horas del día, ¿no? Y se tiene que entender por presentado ese mismo día, ese mismo día. ¿Mm? Listo. Con todo eso sería, reservemos las demás preguntas entonces, reservemos las demás preguntas para las demás sesiones. Tenemos creo que 5 sesiones más, 4 sesiones más con Círculo de Abogados. Muchas gracias por estar aquí y ya nos veremos la próxima oportunidad.